Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Archivo Nacional, de Radio Nacional, de punta a punta en este gran país donde nos encontramos en el aire de la 870, de la Radio Pública. Estamos haciendo Archivo Nacional con Gustavo Campana. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo anda, Piana? ¿Bien? Bien, un poco cascado la voz hoy. Qué bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hay que bancarla entonces. Tiene que ver con el almanaque. Bueno, esto hoy también viene de un día muy especial para nosotros, sí, porque acabamos de cumplir otro día del periodista y hoy creo que está revisto toda la función del periodista. Vamos a estar charlando sobre qué significa para todos nosotros ser periodistas. Vamos a hablar sobre Roberto Fontana Rosa y los 180 años de la UBA. Muy bien. Un poco resumido en esto. Estoy realmente asombrado de la actuación de cierto periodismo amarillo en la Argentina. Atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse. Universidad de Buenos Aires, 180 años. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Yo creo que esta profesión, la nuestra, debe haber ocupado como quizás nunca antes en la historia política argentina un lugar de privilegio en cuanto a la tribuna de discusión del presente y el futuro. Si uno mira hacia atrás, qué sé yo, se podrá encontrar con un periodismo que desde su posición oligarca, clase medista y antidemocrático hizo todo lo posible para terminar con un gobierno como el de Ilia, que por supuesto venía a rengo en función de su representatividad, pero que las multinacionales encontraron sobre todo en las tapas de los principales semanarios y en personajes como Mariano Grondona, bueno, podríamos decir a sus escribas, a sus más grandes escribas, ¿no? Lo cierto es que a esta altura del partido y después de lo que significó también para la vida sindical el diario de la CGT de los argentinos, con Walsh, con Berbisky, con Pajarito García Lupo, este momento de discusión nos tiene un poco en el ojo de la tormenta, ¿no? Y me parece que hay una enorme diferencia entre el pasado y el presente en función de la operación, ¿no? Y eso lo vamos a poder ver dentro de un ratito, porque hay uno de los cortes que tiene que ver con la mentira, ¿no? Me parece que las distintas opiniones a lo largo y a lo ancho de la historia política nacional siempre estuvieron muy claras. Sí. Pero la mentira es la operación de prensa más terrible que se ha instalado en este momento, con carita de verdad. Creo que es muy cierto lo que decís y tiene que ver también con cierta doble moral que pertenece a la clase media argentina, ¿no? En el sentido de lo que vamos a escuchar después de Arturo Jaureche también. Pero también hay como un reverdecer del verdadero periodismo, ¿no? Sí. El verdadero periodismo, que es eso que hacen, o ese oficio que hacen otros que vienen de las letras, como Juan Gelman, que vienen de la política, que vienen del deporte, o que vienen de la vida misma, como vos, que estás del otro lado. Sí. Cuando agarra una red social y publica algo y comenta algo, estás siendo de cronista, estás siendo de periodista, cronista de tu propio tiempo, y comparándolo con la realidad que vos querrías tener. Eso me parece interesante otra vez volver a revisar cuál es el verdadero rol del periodista y quién es el periodista, ¿no? No el empleado de una multinacional, sino el cronista de su tiempo, en el sentido más honrado hacia su propia intelectualidad. Exactamente. Eso no indica de que estés o no a favor o en contra de, ni que estemos de acuerdo con esto. Pero sí honrando a tu propia intelectualidad. Me parece que este hombre resume mucho de lo que es hacer periodismo en estas épocas. Los
besos del encuentro, los besos del adiós. Juan Gelman. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Poeta y periodista argentino, nacido en Buenos Aires, el 3 de mayo de 1930. Recibió numerosos premios, entre ellos el Cervantes, el Juan Rulfo y los de poesía, Ramón López Velarde, Pablo Neruda y Reina Sofía. En realidad me abstengo de decir que la poesía es un oficio. No me parece un oficio. Yo sé que así se le dice. No lo es porque ahí el tema de la voluntad para producirla no puede existir. Nadie se puede sentar a escribir poesía. Juan Gelman fue uno de los poetas del grupo El Pan Duro. Eran militantes comunistas que proponían vincular la poesía con la acción política. Con esta cooperativa, publicó en 1956 su primer libro, Violín y otras cuestiones. Y luego uno la escribe cuando ella te visita, cuando viene la señora, te golpea la puerta, después de haberse acostado con medio mundo, hay que abrirle la puerta y entonces ahí uno escribe. O es escrito por ella, que es la mejor situación. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Influenciado por la Revolución Cubana, ve con simpatía la vía de la lucha armada en Argentina. Al ser detenido por militar en el Partido Comunista, además de un rechazo generalizado entre figuras de la cultura, sus poemas son publicados como forma de protesta. Junto con otros jóvenes que, como él, abandonaron el Partido Comunista, formó el grupo Nueva Expresión y la editorial La Rosa Blindada para difundir libros de izquierda rechazados por el comunismo ortodoxo. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas. Mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte. Si hablamos de Haroldo Conti y del Haroldo Conti periodista, básicamente estaremos hablando de Crisis, que debe haber sido uno de los hechos revolucionarios de principios de la década del 70 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y Haroldo Conti estará presente en aquella famosa reunión, Borges Sábato y un jesuita, y será el jesuita el único que pedirá por Haroldo Conti cara a cara con Videla. Lo cuenta Galeano en uno de sus libros, cuando llevaban lo que serían los borradores de la revista Crisis por salir para que el Ministerio del Interior los revise cada semana o cada mes. Y la última vez que estuvieron allí fue cuando a él se le ocurrió preguntar por Conti, y ahí se dio cuenta que ya no tenía ningún sentido ni volver a sacar la revista. Feliz o infeliz, resulta al menos por ahora mi única manera de realizarme, casi diría mi manera de existir, siempre que se le dé al término su verdadera consistencia filosófica. Puedo usurpar momentáneamente otras vidas, pero donde me asumo en términos absolutamente personales es en esta cosa del escribir, con sus encantos y desencantos también absolutamente personales. Con esto no quiero darle a mi tarea un énfasis especial. El sentido misional o el dramático que algunos le dan, en mi caso al menos no lo considero esencial. Digo nada más que es mi manera de realizarme. Lo que tiene de padecimiento va por mi cuenta. Hay una pregunta que sigue inmediatamente a esa primera, que de alguna manera depende de ella y aún está implicada en ella, aunque no parezca así a primera vista. ¿Cómo escribo? Pero entiendan que si al escribir lo tomo como un consistir, al preguntar cómo escribo, en resumidas cuentas pregunto cómo o en qué consisto. Les parecerá muy simple si digo que para mí escribir es evocar, pero no aludo, naturalmente,
a esa amable literatura que va extrayendo del pasado plácidos y cariñosos recuerdos. Lo entiendo como una actitud existencial. Yo soy yo y mi historia. Y aún esto mismo es una distinción ideal. Como identidad yo soy mi historia. De manera que al evocarme no hago otra cosa que asumirme y rescatarme como persona, como individuo, como este exclusivo individuo con su exclusiva historia, que es lo único que puede dar testimonio de su existencia y que en definitiva no es otra cosa que su propia existencia. Y así, a través de mis personajes, soy yo el que me vivo en historias que fueron o pudieron ser. No importa su correspondencia efectiva en el tiempo, porque después de todo el tiempo sin nosotros, sin lo que nosotros proyectamos en él, no es más que un negro vacío, o mejor, simplemente nada. Y todo lo que pretendo es que otros, la mayoría de los cuales no llegaré a conocer nunca, se vivan a partir de esa minúscula sucesión de signos que mientras alguien no los anima apenas son un trazo de tinta. Por las redacciones y por las plumas de Crisis como Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, el propio Heraldo Conti, ver todo ese periodismo después reflejado más tarde en Fin de Siglo, en Crisis mismo y en Fin de Siglo también, como revistas emblemáticas del periodismo político, periodista, el periodista u otras publicaciones muy interesantes donde se vio desnudada, ¿no? La intelectualidad, eso es lo que me encanta, ¿no? Del periodismo verdadero, ¿no? Claro. Sea de derecha, sea de izquierda, cuando directamente uno se sienta y dicen yo soy esto y quiero decirte que soy esto, ¿no? Me interesa eso. Y es muy interesante también esto que vamos a escuchar, que es parte de la joya de nuestro archivo, el archivo de la radio pública, una conversación de Arturo Jauretche con Aníbal Ford, ¿no? Aquel autor de Navegaciones, Aníbal Ford, ¿no? De Jauretche hay mucho dicho, porque digo, me parece un sano rescate que se hizo por estos años de Arturo Jauretche, pero me parece también hay que hacerlo con Aníbal Ford, un tipo que volvió de su exilio para ayudar a fundar la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, donde hasta los últimos de sus días estuvo dando clases y transmitiendo con generosidad sus conocimientos, porque eso me parece también, Gustavo, que hay que remarcarlo de algunos intelectuales. Los intelectuales que siguen transmitiendo sus conocimientos, siguen debatiendo sus conocimientos, principalmente en la universidad pública, que es la Universidad de Buenos Aires, como Eduardo Gruner, por ejemplo, tipos que por edad podrían estar retirados o podrían estar en mejor posición económica, y los tipos siguen poniendo su cuerpo al servicio de la educación. Y la educación desde el periodismo es muy interesante. Esta combinación de planetas de Arturo Jauretche con Aníbal Ford, hablan de todo, hablan de Discépolo y Mansi, pero está muy interesante como para volver a rescatar a nuestro Aníbal Ford. Suponen ellos, como gorilas, que Discépolo era un acomodado, ¿no? Entonces no pueden elogiar al personaje que creó entonces, que es Discépolo, sin darse cuenta que el acento dramático de Discépolo es el que corresponde al drama popular de la década infame. Y el alegre Discipolín corresponde a la fiesta, que fue la nueva Argentina del 46 adelante, el de Mordisquito. Cosa que se explica perfectamente si se piensa que el poeta habla desde el pueblo, es decir, expresa el pueblo. Hay dos pueblos muy distintos, uno es de la década infame, dos pueblos de Buenos Aires, porteños, la época infame, y el época de abandono, de miseria, de resignación, y el de euforia, entusiasmo y vocación creadora del pueblo de Buenos Aires posterior al 45. Exactamente. Ahora, si eso lo pasamos a Mansi, hay dos problemas que surgen, de acuerdo, y en relación con lo que usted dice. A Mansi también le tiran el asunto del oportunismo con el peronismo. No, señor. Mansi estuvo, y yo lo conocí, con Mansi juntos lo conocimos a Perón, una misma mañana. Lo que pasa que Mansi era muy afectivo, y en ese condenado café El Ateneo, de la calle Pellegrini y Cangallo, y en la vida de la noche en que yo no lo podía acompañar, lo fue agarrando el grupo de Derepianes, y tuvo un momento de vacilación y no estuvo en el momento de la elección. De 46, claro. Pero fue cosa de poco tiempo, 3 o 4 meses. Al día siguiente de la elección se vio enseguida como se había alineado la fuerza y lo entendió y volvió a estar en la posición. Sí, porque él está cerca del MIR, está cerca del MIR en el momento de la
de las elecciones y después se aparta. Ahora, ¿Qué era el MIL? El movimiento de intransigencia, el de Levenson. Sí, bueno, pero... Levenson y toda esa gente. Sí, bueno, pero por ejemplo de Lepiane salió candidato a diputado como mayoritario por el grupo Sancerni, no nos engañemos al respecto. Perfectamente. Sí, Mansi tiene ese momento de vacilación y después vuelve. Momento de vacilación y después volvió. Sí. En todos sus discursos sobre Perón, indudablemente, él va a reconocer en el fondo la figura de Irigoyen, ¿no es cierto? Sí, es una continuidad actualizada, porque también el país es otro, la gente es otra, pero es la línea, esa es la línea de él, donde hay una pequeña desviación, momentánea, provocada para mí por su afectividad, qué sé yo. Seguramente Gabriel García Márquez debe ser de ese boom latinoamericano de los 60, quizás el escritor que mejor manejó el lenguaje descriptivo. Yo creo particularmente que no hay otro tipo que trabaje mejor la descripción a través de ciertos giros que realmente te hacen vivir en el papel algo que supuestamente te tiene a vos como protagonista en algún lugar de la tierra. Pero eso me da la sensación que proviene de su amor por el periodismo. Y ahí está lo que vos decías antes del cronista, ¿no? Me da la sensación que ese Gabriel García Márquez, de una excelsa pluma a la hora del lenguaje descriptivo en la ficción, primero cultivó eso en el periodismo. Ahí hay algo de particular. Yo, en lo particular, cuando uno decide ser periodista, de muy chico, no sabemos por qué tampoco, ¿no? Cómo sale la vocación. El día que leí Relato de un náufrago me terminó de enamorar la profesión o el oficio, como vos le quieras llamar, vos que estás escuchando y que también sos periodista en alguna forma. Me parece que es uno de los mejores cronistas que pudimos después evolucionar hacia la literatura, ¿no? Y nuestro, latinoamericano, porque tipos que escribieron con pluma europea en Latinoamérica hay muchos, y al revés también intentaron desde la centralidad del poder escribir con pluma latinoamericano, pero este Gabriel García Márquez era un latinoamericano que escribía con pluma latinoamericana. Me quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá, y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de Derecho, estaba en mitad de segundo de Derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo, porque buscando qué hacer mientras estudiaba pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena, y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo, y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Y un poco lo decíamos en la apertura del bloque. El kirchnerismo tuvo que lidiar con el periodismo, como la mayoría de los presidentes tan parecidos a la idiosincrasia de sus pueblos en América Latina toda en el siglo XXI. Tuvo que pelear con el mayor contrincante político que la derecha pudo poner arriba del ring, ¿no? Ante la falta de personajes que puedan llegar a pelear contra estos dignos representantes de lo nacional y popular, encontraron en el periodismo y en la construcción de una realidad paralela el monstruo más, yo diría, el mejor armado, el monstruo perfecto para enfrentar a este tiempo, ¿no? Vos volvías a repetir, porque esto lo hemos hablado en otros programas, el papel del diario Clarín en 1966 en el golpe contra Arturo Humberto Ilia. También se puede refrescar 10 años después y con mucho trasegado, sí, claro, el papel en la dictadura militar del diario Clarín, no solamente en la ilegal compra de papel prensa, sino también en el rol comunicacional y semiótico que tenía el medio de comunicación
por excelencia, que era el gran diario argentino. Y es un fenómeno también latinoamericano, porque como decimos, siempre recordamos O Globo en Brasil, el Mercurio en Chile y algunas otras cosas más modernas como el Grupo Cisneros en Latinoamérica, también asociado al Grupo Clarín. Es muy interesante ver la transformación, no de los medios de comunicación tampoco, porque lo hemos visto también, sino el periodista en sí. Exactamente. El periodista en asumir un rol casi empresarial. Sí, más papista que el Papa. Exactamente, ¿no? Siguiendo igual su línea periodística, porque es el tipo que va a la redacción, que escribe, que recibirá tal vez un sueldo mayor, no lo sabemos, o honrando a su ideología, pero que escribe para una élite empresarial, podemos decir, una élite burguesa empresarial. Hay mucho hoy en Latinoamérica y es muy interesante que eso se decida. Tenemos que hace unos días le han sacado su lugar en el Colegio de Periodistas Chilenos a Edwards, que me parece muy interesante, muy simbólico para toda Latinoamérica, claro, no solamente para Chile. Y me parece que esto tiene que estar en las mentes nuestras cada vez que cada 7 de junio recordamos el Día del Periodista o recordamos a Mariano Moreno con La Gaceta, aquí en la Argentina o en otros lugares, a lo más representativo del periodismo. Estoy realmente asombrado de la actuación de cierto periodismo amarillo en la Argentina. No les tengo miedo a sus plumas ni a sus lapiceras. Lo que he visto estos días en la Argentina, con este drama tremendo que nos pasó a los argentinos, que esta tragedia o crimen nos ha tocado vivir, actitud criminal que nos ha tocado vivir a los argentinos, casi diría una actitud criminal. La actitud de cierto periodismo en la Argentina es lamentable. No les basta con lo que hicieron en la década del 90, no les basta con la defensa irrestricta de las políticas que nos llevaron durante el gobierno de la Alianza al desastre que llegamos, sino que ahora aún buscan de cualquier manera tratar, no sé si la palabra, pero de jugar casi mediáticamente con un dolor de los argentinos. Voces de aquí y de allá y de todas partes para hablar del rol del periodismo en la República Argentina y el rescate de una opinión que ya tiene una década. Escuchamos a Néstor Ibarra hablando sobre el periodismo. En un país donde hemos adolecido de falta de información durante tantos años, lo que ha conformado entonces una sociedad con muchas falencias, una de las principales es que somos una autoridad con todavía grandes visos de autoritarismo por falta de información o por una información distorsionada. En los últimos años, afortunadamente, se está haciendo cada vez más conciencia que esto es eso, un derecho, como la salud, como la educación, por lo menos como la educación primaria, que ahí es obligatoria, ¿no? Bueno, a esto también se está llegando gracias a la gran lucha que hacen los medios, los periodistas, las organizaciones y la sociedad toda, después de haber vivido tantos años de oscurantismo. Yo decía que no compartía esa crítica, sí la entendía, porque yo parto de la base de que el periodismo tiene derecho a decir y a opinar lo que quiera. Gustavo López sobre el límite del periodismo, en una entrevista con Sandra Russo en 2009. Y sabemos que el límite es la mentira, que salvo mentir, todo lo demás pueden dar la opinión desde el punto de vista que les parezca y son las reglas del juego del periodismo y de la democracia. Sí. Ahora, en ese marco, cuando son tantos los políticos que criticaron el rol de la prensa, más allá de que sigo pensando que la prensa puede decir lo que quiera, también valdría la pena un llamadito de atención, digamos, una pequeña autorreflexión y decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué ha pasado? Sí, vos sabés que, Gustavo, muchas veces a lo largo de estos meses, yo hace 30 años que trabajo en periodismo y no dejaba de sorprenderme el hecho de que se parta del supuesto, por supuesto que yo estoy absolutamente a favor de una libertad irrestricta de prensa, pero eso no significa de ninguna manera que uno no pueda criticar a la prensa. Obviamente. Existe algo que se llama derecho a réplica, sí, digamos, existe algo que, no es que el periodismo o los medios estén por encima de nada tampoco. No, obviamente. Pero me parece que como se mezclaron tanto los intereses con la información... Sí, está todo desencajado. Entonces, claro que está todo desencajado.
Mentime que me gusta, gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta, gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta. Que la mentira es mi plan. Mentime que me gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta. Que la mentira es mi plan. Mentime por los bares, no alcanza con papel. No cambies de canal, la dosis del menú. Me alimenta la sangre, ajena o vecina. Mentime con el hambre, la viuda o el juez. Mentime que me gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta. La cosa es que me mienta, cielo Dios sea verdad. Mentime que me gusta. Que la mentira es mi plan. Mentime por los bares, no alcanza con papel. No cambies de canal, la dosis del menú. Me alimenta la sangre, ajena o vecina. Mentime con el hambre. Escuchamos de Ariel Prat, Mentime que me gusta. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Vos sabés que este verano surgió la noticia de un homenaje a Fontana Rosa, que era tomar la fecha de su nacimiento como el Día del Humorista, si yo mal no recuerdo. Y ahí en Caliente, andábamos haciendo las mañanas de Nacional, yo dije, a ver, estamos hablando de un tipo que es algo más que un humorista. Estamos hablando de un hombre que escribió cuentos, de un tipo que ha hecho ficción, costumbrismo, que ha pintado como nadie algunas historias que tienen que ver con ese mundo fascinante del café, el fútbol, las minas. Al otro día recibo un mail de Rep diciéndome, pero escúchame una cosa, no es algo menor ser humorista. Yo no había querido decir eso, pero había sonado así. Y la verdad es que la construcción que ha hecho Fontana Rosa a través de algunos de sus personajes más emblemáticos, como puede ser Inodoro o Buggy el Aceitoso, son pinturas que utilizan el humor, como gran parte de los humoristas, para contarnos cosas muy pesadas. Sí, en realidad, frente a sí, digamos, y mirando para todos nosotros, Fontana Rosa tenía un espejo donde nos mirábamos todos, básicamente. Sí. La habilidad de él era poder contártelo y que lo entendiesen todas las generaciones y todas las franjas etarias, todas las edades, todos los lugares, todas las sociedades. Era universal. Sí. Por eso ahí está la valía de Roberto Fontana Rosa. Y además se lo notaba cómodo en eso. Porque el tipo era feliz con lo que hacía. Sí. Era feliz. Vos lo escuchás en cualquier entrevista y el tipo feliz contando lo que hacía. Y se divertía mucho, incluso en este tipo de cosas como el Congreso de la Lengua de Rosario, que es memorable realmente las cosas que dice ahí, porque realmente él mismo se ríe con los otros, ¿no? Muy bien. Escuchemos, porque es muy interesante, partes de la conferencia de la lengua en Rosario en 2004. Roberto Fontana Rosa. Primero, sobre los puntos suspensivos. Hay periódicos que ponen, el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen puntos suspensivos. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R.
porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mialdad. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Hablamos del fútbol recién y la verdad que el negro ha sido en esto uno de los hombres más importantes a la hora de armar ficción para contarnos cosas que realmente uno tiene la sensación que alguna vez pasaron, ¿no? Él solía decir que Rosario tenía las dos cosas más importantes que un intelectual podía soñar, las mujeres y el fútbol. Y ahí también nos estaba contando que él era un intelectual distinto, o que encabezaba una larguísima lista de intelectuales distintos, ¿no? Que entraban en matrimonio con el fútbol, algo que durante tantos años había sido casi una sociedad absurda, ¿no? Podemos sumarlo a Juan Sasturain y a una enorme lista de periodistas que han hecho ficción con el fútbol en los últimos tiempos. Él decía que trabajaba de noche casi permanentemente y que su esposa lo había despertado 2 veces a las 8 de la mañana porque la situación lo ameritaba. La primera para decirle, viejo, tomamos las Malvinas. Y la segunda para decirle, viejo, Diego firmó para Newell's. Había fútbol en cada uno de sus actos en la vida del negro Fontana Rosa y tiene cosas memorables, como aquel cuento que habla de un tipo que era una especie de cábala que tenían los hinchas de Central y que el hombre andaba mal del corazón y el médico le había prohibido ir a la cancha, y cuando llega la semifinal del 71, la famosa palomita de Poi, lo secuestran, lo meten en un camión y lo traen a Buenos Aires. Y por supuesto el tipo termina muriendo en la emoción y él plantea al final, qué mejor muerte que festejando una victoria ante Newell's. Sí, la verdad es que Fontana Rosa y el fútbol se asocian tanto que me pasó de ver hace unos meses el documental, grandísimo documental de Canal Más, si no me equivoco, sobre el Trinche Karlovich, y cada vez que lo veo, rápidamente se me prefigura la imagen de Fontana Rosa. Sí. Y habla de Newell's también, sí, habla de Newell's, pero yo lo veo a Poi y lo veo a Fontana Rosa, lo veo a Valdano, al Flaco Menotti, todos los que pasaron, más allá de Kempes Cordobés, pero que todos los que pasan por el fútbol rosarino, y rápidamente todo eso se asocia a Fontana Rosa. Entonces ahí vos decís, el clásico, de ¿dónde empezó? Empezó en Fontana Rosa se fundió en el fútbol se fundió en Fontana Rosa. Me parece muy interesante. Y además la otra cosa es que fundó una marca de cuentos futbolísticos, de las cuales hizo escuela, porque uno lee, no digo solo Sacheri, que es un clásico, sino otros amigos y colegas periodistas que escriben sobre fútbol, y siempre está la marca de Fontana Rosa en el medio, la columna vertebral. Escuchamos entonces a Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, con Omar Serazuolo, un audio del 2000. Roberto, ya que conocemos a amigos comunes y más allá de Negro Dolina, este año, por ejemplo, como balance dentro del humor, debemos contar con una pérdida grosa que fue la desaparición del querido Negro Ortiz en Córdoba. Sí, realmente. Uno de los cronistas políticos, o sea, de los dibujantes gráficos, pero de un fino humor político a punto de poner prácticamente, y también muy relacionado con el tema del fútbol. Sí, un editorialista, ¿no es cierto? Como se llaman estos humoristas que siguen la noticia, digamos.
Pero aparte fue un golpe muy duro porque el negro se murió muy joven, claro, ¿no? Claro. Tan relacionado con el fútbol como vos lo decís, porque murió jugando al fútbol, el negro precisamente. En un picado, una cosa así. Y además a los cordobeses le creó un personaje al estilo Fontana Rosa, pero Ortiz por su parte ponía la firma que era el Zazá. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. No, un dibujante, un tipo bárbaro y además profesionalmente un dibujante de un humor muy potente, muy efectivo. La verdad que, bueno, aparte éramos muy amigos, yo lo sentí época, muchísimo. ¿no? Desde la primera época aquella de... Claro, de la época de la revista Hortensia, ¿no? Coñín y toda la banda, ¿no? Sí, la verdad que fue una pérdida muy grande. Volviendo a lo que decíamos antes, era mucho más Fontana Rosa de cualquiera de las etiquetas que querramos ponerle. Era mucho más que el humorista, mucho más que el hombre de cuentos de fútbol, mucho más que... Siempre era mucho más. Y yo recuerdo un relato de ficción muy interesante, muy chiquito, pero a su vez muy profundo, de una pareja que tiene como 40 años de casado y un buen día ella descubre que él es ciego. Y hacía 40 años que estaban juntos. Entonces, esa metáfora, que es espectacular, porque es como decir, la verdad, hace 40 años que no le doy bola al tipo, que no lo miro, que no observo con detenimiento qué hace. Y los diálogos, cuando él le dice, pero ¿no te diste cuenta? Y no, si todos los días hacías lo mismo a las mismas horas, te ponías la misma ropa, sacabas a pasear al perro a la misma hora. Digo... Un alegato contra la rutina. Espectacular, de la mano de una metáfora que parece loca, totalmente loca. Pero ahí hay un escritor espectacular, absolutamente recomendable más allá de todas estas cuestiones. Y hay uno de esos famosos cuentos de la mesa de los galanes, ¿no? Porque también hay que reivindicar a los actores que un buen día se apropiaron del negro para llevarlo al teatro, que tiene que ver con una mesa, 5 o 6 tipos, y hay uno que todos los días se sienta en una mesa de al lado, pero pegadito a la mesa de ellos, y participa del diálogo que hay en esa mesa. 1, 2, 3, 4, 5 días. Al sexto uno dice, che, tu amigo, la verdad que hoy dijo algo, y el otro dice, no es mi amigo. Ah, bueno, es el tuyo. No es mi amigo. Y todos se dan cuenta que no era amigo de nadie. Bueno, ahí tenemos casi otra de esas metáforas que están tan bien planteadas de la mano de un Fontana Rosa que, insisto, era mucho más que cualquiera de las etiquetas que le querramos poner. Hay una frase que dice, unidad es el equilibrio de las diversidades, uniformidad es la supresión de las diversidades. Y confieso que la uniformidad me inquieta un poco. Los latinoamericanos hemos tenido algunos problemas con los uniformes. Pero yo se le escuchaba decir como glosa a un gran cantante popular de tango que se llamaba Alberto Castillo y que antes de iniciar sus actuaciones radiales decía algo más o menos así que también me expresa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo, canto con su misma voz. Muchas gracias. Archivo Nacional. Archivo Nacional.
A ver, ¿de dónde partimos para hablar de los 180 años de la UBA? Yo siempre tengo en la memoria lo que decía sobre esto La Hora de los Hornos, ¿no? Y uno se encuentra en esa película emblemática con la voz del Negro Suárez, con un relato de una universidad que es un claustro, y podríamos decir, manejado por la oligarquía, que entrega abogados que, lejos de defender al más débil, siempre encuentran un camino para defender al más fuerte. Una facultad de ciencias económicas que lo que hace es beber todo el tiempo de métodos económicos extranjerizantes, ligados a la dependencia, y que la democracia, sobre todo aquel enorme perfume del radicalismo irigoyenista que está en la famosa reforma universitaria, el peronismo abriendo las puertas con universidades obreras a los hijos de los trabajadores, un Alfonsín que termina con el examen de ingreso y un kirchnerismo que multiplica las universidades por todos lados, más allá de las fronteras de la UBA. ¿Qué es la UBA? Y la UBA es un territorio en disputa permanente, todo el tiempo. Digo, hacia adentro de la UBA uno tiene las carreras y las insertas en facultades con ese sesgo todavía aristocrático, en el sentido no económico, porque hay que pertenecer a una clase aristocrática que podemos decir que en general ya no va a la UBA o no elige por definición la Universidad de Buenos Aires, más allá de que el prestigio sigue estando. Y por otro lado, carreras sociales o carreras de humanidades que también le disputan a esa otra franja de carreras un escenario simbólico y político que es una marca registrada de todos los argentinos. Sí. En el momento en que se hicieron estos micros que vamos a escuchar, que son parte del acervo de la radio pública, se cumplían 180 años, era muy importante. Yo recuerdo, había un debate muy interesante en todos los claustros universitarios sobre qué hacer con la Universidad de Buenos Aires. Esto era el 2001, no nos olvidemos. Los docentes en 2001 ganábamos, porque me tocaba a mí también, 120 pesos y seguían yendo a dar clase los docentes a la UBA por una cuestión de vocación que contiene el amor, que contiene la sabiduría, que contiene el prestigio de estar en la UBA. Sí. La palabra militancia no le queda chica a esto que estás contando. Exactamente, porque sí, es una cuestión de militancia, pero la militancia más profunda, digamos, ¿no? Con todo el amor. Porque muchas veces uno encuentra alguna militancia amañada, ¿no? Sí, claro. que no corresponde a la de los docentes, los alumnos de ese momento del 2001 y los no docentes también del 2001. Me parece que ver esos 15 años que desde 2001 se cumplían 180 años hasta hoy, realmente es muy interesante analizar la UBA, la evolución que tuvo no solo ediliciamente hablando, sino presupuestariamente, y cómo esto se anuda a lo que hablamos del periodismo científico, a los científicos que eran mandados a lavar los platos y que hoy son rescatados desde otro lugar, ¿no? Con este repatriamiento de científicos que estaban en otros lugares, con potenciación de los científicos locales, con digamos, el entramado de la ciencia en la sociedad con distintos canales. Ahí la UBA está tallando, tejiendo un camino muy hermoso, de la cual es interesante volver al 2001 y escuchar esto. Universidad de Buenos Aires, 180 años. Derecho, arquitectura, medicina, social, ingeniería, filosofía y letras, exactas y naturales, psicología, veterinaria, agronomía, economía, odontología, farmacia y bioquímica. Las voces de la Universidad de Buenos Aires están aquí. El teólogo Rubén Dri remarca el rol activo que tienen hoy los estudiantes en la universidad y la relación enriquecedora que mantienen con los docentes. Si la Universidad de Buenos Aires no solamente se sigue manteniendo en pie, sino que sigue trabajando y sigue produciendo, se debe en gran parte a la vocación que tienen sus profesores y también al empeño que ponen también gran parte del alumnado. Debo decir que la relación con los alumnos, la que yo mantengo, es una de esas relaciones que realmente hacen que uno pueda amar la vida, porque son nuevas generaciones
que no se encuentran, como a veces se piensa, embarcadas totalmente en lo que le propone esta nueva sociedad neoliberal, sino que están ávidas de saber, ávidas de que se les transmita mensajes creativos, y cuando reciben esos mensajes creativos realmente los recepcionan de una manera completamente positiva y esperan más e incluso exigen más. En ese sentido yo me encuentro realmente muy a gusto trabajando en la Universidad de Buenos Aires, aunque las condiciones en las que trabajamos no sean las mejores. Rubén Dri es titular de la Cátedra de Filosofía y Sociología de la Religión en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la UBA desde 1984. Homenaje de Radio Nacional a la Universidad de Buenos Aires en sus 180 años de vida. El abogado penalista Eugenio Zaffaroni se refiere a 3 momentos de la historia argentina que marcaron la vida de la Universidad de Buenos Aires durante el siglo XX. Uno de los cortes más graves que se refleja en la universidad fue la antinomia peronismo-antiperonismo, ¿no? Por cierto, los hechos del 46-47 la dividen, hay aguas en la Universidad de Buenos Aires y es así, ¿no? Es decir, unos salían, otros entraban, eso fue sumamente negativo para la universidad, ¿no? Luego tenemos el otro corte importante que es en 1966, el Longaniato, es otro corte realmente serio, y luego el golpe que le da la dictadura en el 76, que bueno, es el tercer garrotazo importante que sufre, el tercer corte que sufre la universidad, ¿no? Creo que lo sufre toda la vida intelectual argentina, pero fundamentalmente es muy simbólico que esos 3 momentos hayan tenido como protagonistas principales a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Desgraciadamente viví el segundo, viví el tercero, el primero no, por razones cronológicas, por razones de edad. Fueron 2 momentos verdaderamente lamentables. Creo que el del 66 puso fin a la universidad en que yo había estudiado. Y creo que el del 76 realmente tuvo características pavorosas, no porque yo haya sido uno de los cesanteados, sino que las cosas que hemos sabido después, tener informantes en las clases, la forma en que se controlaba lo que se decía, etcétera, el control ideológico sobre las cátedras, control ideológico verdaderamente cavernícola, todo eso no solo es un control externo, sino que creo que nos ha dejado una huella que tardó, hoy creo que se ha superado, pero se tardó unos cuantos años en superar. Eugenio Zaffaroni se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1962. Actualmente, en la facultad, es director del Departamento de Derecho Penal. Se desempeña además como interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Homenaje de Radio Nacional a la Universidad de Buenos Aires en sus 180 años de vida. El economista Aldo Ferrer resalta el rol que cumple la universidad pública en los inicios del siglo XXI. Yo creo que la universidad como entidad es depositaria, me refiero no solamente a la Universidad de Buenos Aires, me refiero a la universidad como institución. Lo que pasa es que la de Buenos Aires, por la dimensión y el peso relativo que tiene en el sistema universitario argentino, tiene una significación especial. Yo creo que la universidad es depositaria de la memoria colectiva, del acervo de ciencia y técnica y de conocimientos que se han ido acumulando, y por lo tanto es una expresión de la identidad nacional. Y es también un espacio natural de la reflexión, donde el país se tiene que pensar a sí mismo. La universidad tiene una responsabilidad de reflexionar sobre el país, sobre el destino de la Argentina, sobre la posición de Argentina en el mundo, sobre la sociedad argentina, en la multiplicidad de vertientes que tiene la realidad social, política y económica de la Argentina, y desde luego científica y tecnológica. Entonces realmente la universidad tiene responsabilidades elementales de generar los espacios para la investigación, en los laboratorios, y desde luego en la formación de grado y de posgrado. Esta última, la formación de posgrado, una actividad que tiene un desarrollo muy importante en tiempos recientes, y tiene también esta responsabilidad de ser un ámbito continuo de reflexión. A veces es probable que las otras responsabilidades de la universidad,
en la formación, en la investigación científica y tecnológica, desplaza en alguna medida esta función como ámbito de reflexión sobre los problemas fundamentales de la inserción del país en el mundo, en la globalización, los problemas profundos de la sociedad argentina. Es decir, yo diría que en el pluralismo propio de una universidad de un país democrático y en el marco de la libertad de opinión y de la libertad académica y desde luego de la responsabilidad y de la seriedad en los análisis y científica, yo creo que la universidad tiene también esa tarea insoslayable de ser un espacio de reflexión, y allí seguramente podríamos hacer unas cuantas cosas más de las que estamos haciendo. No digo que no se hagan, se hacen algunas y muy importantes. Aldo Ferrer es doctor en Ciencias Económicas y miembro investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Homenaje de Radio Nacional a la Universidad de Buenos Aires en sus 180 años de vida. Bueno, arrancamos con el Día del Periodista y me gustaría terminar con esa recomendación que uno viene haciendo desde hace tanto tiempo para aquel que tiene ganas de meterse en esto, ¿no? Agarrar toda esa trilogía de Rodolfo Walsh, ¿no? Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, el caso Satanovsky, y entender de qué se trata, porque no debe haber un camino más limpio para poder entender de qué se trata esta profesión. La honestidad intelectual de la que vos hablabas al principio, la prueba, el hecho de la palabra documentada para después poder volcarla y transformarla en la palabra de millones. Hay otros ejemplos en la historia argentina, pero básicamente nos quedamos con el padre de la literatura periodística, que puede tener, a ver, si uno tiene que sumar otros títulos de otros autores, La Pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, qué sé yo, hay mucho material. Sí. Y en forma técnica, tal vez otra vez, Relato de un náufrago y notas de prensa también de Gabriel García Márquez, que completan ese universo técnicamente hablando de cómo hay que escribir una crónica, cómo hay que hacer periodismo, más allá de los manuales que son muy buenos. Pero es muy difícil superar esa trilogía de Walsh, porque tiene todo. Digamos, el universo del periodismo está metido ahí adentro, en esos tres casos, en esas tres obras maravillosas de Rodolfo, y algo que hoy tenemos que rescatar, que falta mucho en los medios nuestros, que son las fuentes, ¿no? Que hay el periodismo de fuentes, que parece casi una tautología, ¿no? Porque uno dice el periodismo tiene que tener fuentes, naturalmente, y no tenemos que dividir el periodismo de investigación del periodismo, porque el periodismo es todo de investigación. Pero lamentablemente hay que volver a decirlo, porque se ha perdido mucho esa sana costumbre que tenía Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y otros, Ortega Peña, ¿no? De recurrir a las fuentes directas para hacer periodismo. Muy pocos lo usan. El último, Juan Gelman, lo hacía en Página 12, lo hace Horacio Berbisky también, pero sería muy sano que eso sea como norma ontológica del periodismo moderno. Y si vos tenés ganas, si vos decís, bueno, la verdad que esto va a ser lo mío, fíjate si la frase "hay un fusilado que vive" te cambia la vida. Si vos estás dispuesto a dejarlo todo, porque de alguna manera Walsh hizo eso, ¿no? Dejó de ser el traductor de inglés, el jugador de ajedrez, el hombre al que le gustaban más las minas que escribir sus cuentos, la ficción policial, porque esa frase lo metió de cuerpo entero en algo que él seguramente jamás había imaginado para él mismo. Lo mismo le pasó a Capote, ¿no? Con aquel caso de Kansas City que motivó un libro espectacular, A Sangre Fría, porque Capote jamás volvió a escribir. O sea, se encontró con algo tan fuerte que el tipo dijo, la verdad que todo lo que hice no sirvió para nada, absolutamente para nada. Desayuno de Tiffany, eso son todas estupideces al lado de lo que tendría que haber hecho. Una vez que lo hice, no tengo vuelta atrás. Bueno, si estás dispuesto a eso, bueno, parecería que esto es lo tuyo. Bueno, esto fue todo entonces en el programa de hoy. También estuvimos con Roberto Fontana Rosa, con El Negro y con los 180 años que había cumplido la UBA allá por el 2001. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene.
acordate, estos son todas joyas de la radio pública, el archivo de la radio pública. Podés seguirlo por Facebook en Archivo Nacional, y si no, lunes de 1 a 2 de la mañana, ¿no? Sí, lunes, claro que sí. porque ese de domingo confunde bastante, ¿no? Pero no deja de ser lunes. Bueno, aquí estaremos entonces, Gustavo Campana y Fernando Piana, conduciendo Archivo Nacional. Archivo Nacional.